Capítulo 10. Un fuerte estruendo resonó en el salón del gremio, lo que hizo que todos se detuvieran en medio de la acción. Sus miradas se dirigieron hacia la puerta cerrada y luego intercambiaron miradas de desconcierto y sorpresa. Los magos del señor fantasma, inseguros de que había interrumpido su rutina, dirigieron su atención a su maestro del gremio. Sin embargo, José Parla se limitó a reírse entre dientes mientras miraba hacia el frente del bar, bebiendo tranquilamente de una botella de whisky. Parecía imperturbable, tal vez incluso divertido, como si hubiera previsto la llegada de sus invitados no invitados. Ante la aparente indiferencia de su maestro, los magos se quedaron en un estado de confusión. Un mago, impulsado por una mezcla de curiosidad e irritación, avanzó con decisión hacia la puerta. La abrió de golpe, pero se tambaleó hacia atrás, sorprendido, al ver una figura enorme que se alzaba ante él. La figura ancha y musculosa del recién llegado llenaba la puerta, sus penetrantes ojos amarillo oscuro se entrecerraron amenazadoramente al ver al desafortunado mago fantasma que había abierto la puerta. Laxus de Bellar se burló del sorprendido mago, su sola presencia atrajo miradas de enojo de los otros miembros de Phantom Lord que permanecieron sentados, la tensión crepitaba en el aire. Nadie se atrevió a moverse mientras Laxus, seguido de cerca por Makarov, Naruto y la concejal Ultear, entraban con confianza en la sala del gremio. La expresión de Makarov era una mezcla tormentosa de rabia y determinación, un marcado contraste con la indiferencia casi juguetona que mostraba José. Mientras el grupo de Fairy Tail avanzaba hacia el bar donde descansaba José, algunos de los magos de Phantom Lord se reunieron en torno a su maestro. Entre ellos, Ultear notó figuras que reconoció como los 4 elementales restantes. Se posicionaron en posición protectora, una declaración silenciosa de su disposición a defender a su maestro del gremio. A pesar de la postura protectora de los 4 elementales, 3 de ellos en todo caso, el grupo de Makarov siguió adelante, sin dejarse intimidar por las miradas hostiles o los gruñidos que llenaban la habitación. Los magos, y Naruto, de Fairy Tail eran una vista imponente. Su determinación era palpable en cada paso que daban hacia José, quien seguía bebiendo su whisky, aparentemente imperturbable ante la confrontación. José finalmente se giró para mirarlos, su diversión se hizo evidente en su risa morbosa. Apoyándose casualmente contra la barra, hizo girar el whisky en la mano, con los ojos brillando con una alegría oscura. ¿Y de qué tenemos que hablar, Makarov? ¿Qué te trae por irrumpir en mi gremio, y de tan mal humor? Su risa resonó siniestramente por la sala cuando terminó de hablar. Los ojos de Makarov se entrecerraron aún más, una señal silenciosa de que las bromas habían terminado. José, no estamos aquí para intercambiar bromas, afirmó, con voz fría y firme. Tus provocaciones y ataques a Fairy Tail han ido más allá de la mera rivalidad entre gremios. Has puesto en peligro vidas y la paz. Hoy te comprometerás a detener estas agresiones, o tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros miembros. La sonrisa de José vaciló levemente y fue reemplazada por una mirada calculadora. Makarov, ¿de verdad crees que las amenazas me convencerán? Ambos jugamos al mismo juego, viejo amigo. ¿A qué se debe este repentino cambio de opinión? Hay una línea entre la competencia amistosa y el caos, y tú la has cruzado. Estoy dispuesto a hacer la vista gorda mientras esto siga siendo un caso aislado, pero no toleraré más este comportamiento inaceptable. Cualquier disputa que tengamos los dos es algo que solo nos concierne a nosotros dos. Todo quedó en silencio por un buen momento mientras el maestro del gremio de Phantom Lord absorbía lo que su adversario y compañero Santo Mago le decía. ¿Esperas que me incline ante ti, Makarov? Especialmente después de que te atreviste a venir aquí y amenazarme frente a mis amados miembros del gremio. La voz de José resonó en el salón del gremio, su risa resonó burlonamente. Los miembros del señor fantasma detrás de él se agitaron, su inquietud se mezcló con un creciente sentido de lealtad mientras su maestro se enfrentaba a los intrusos. Pero, ¿sabes qué? Seré amable, continuó José, con la voz llena de condescendencia. Te explicaré por qué he recurrido a las acciones que he llevado a cabo, para que puedas entender qué es lo que me convierte en José Parla. Arqueó una ceja y una expresión de oscura diversión cruzó su rostro mientras miraba al anciano Santo Mago. Makarov, te consideras un protector, un líder noble, pero estás ciego a la realidad de nuestro mundo. Es una vida en la que hay que comer o ser comido. Yo simplemente he aceptado esa verdad más plenamente de lo que tú jamás podrías hacerlo. José empezó a caminar lentamente, con pasos medidos. El señor fantasma no se sienta a esperar las amenazas. Las eliminamos. Expandimos nuestro poder porque en la fuerza hay una seguridad innegable. Dejó de caminar de un lado a otro, entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia adelante.
Consideren esto. Su precioso Fairy Tail es una espina en mi costado, constantemente se entromete en asuntos que podrían resolverse de manera silenciosa y eficiente. El sentido de moralidad de su gremio es una debilidad que puedo explotar. Ustedes se hacen pasar por héroes, pero para mí, son solo niños ingenuos que juegan a un juego que no comprenden del todo. Makarov apretó los puños y apretó la mandíbula mientras escuchaba las retorcidas justificaciones de José. La atmósfera se espesó con la furia palpable de los miembros de Fairy Tail, cada uno hirviendo en silencio. Y luego está el tema del poder, continuó José, con un tono más duro. El poder atrae poder, Makarov. He elegido a tu gremio porque es un mensaje claro para cualquiera que desee desafiar a Phantom Lord. Al acabar con Fairy Tail, consolido la reputación de mi gremio como la cumbre de la fuerza. Laxus se erizó y dio un paso adelante, pero una mano sutil de Makarov lo detuvo. Era crucial que comprendieran la mentalidad de José, por vil que fuera, para poder afrontar esta confrontación de manera estratégica. La mirada de José finalmente se desplazó hacia Ultear, que había permanecido de pie en silencio, con una expresión indescifrable. Ah, y luego tenemos a la estimada concejala, dijo, con un tono volviéndose astuto. Ultear, has oído mis razones. Dime, ¿el concejo no valora la fuerza? ¿No recompensa a quienes pueden controlar y mandar? Tú, más que nadie, deberías entenderlo. El mundo respeta solo a quienes toman el poder. Los ojos de Ultear se encontraron con los de José, su actitud serena contrastaba marcadamente con los acalorados intercambios que se producían a su alrededor. El poder a expensas de los demás es tiranía, José. Es una base frágil construida sobre el miedo, no sobre el respeto. Se rió entre dientes, sin ningún tipo de humor. El miedo y el respeto son lo mismo cuando te compran lealtad y obediencia. Tú, concejal, deberías conocer los matices del poder mejor que nadie. La tensión aumentó a medida que la habitación se llenaba de las graves implicaciones de sus palabras. Naruto, que había estado observando el intercambio en silencio, se movió incómodo, habiendo visto una buena cantidad de individuos hambrientos de poder. El aire en la habitación parecía crujir con la fuerza de las voluntades en conflicto. Makarov dio un paso adelante y su voz era un fuego controlado. Tu visión del poder está corrompida, José. Es una enfermedad que has dejado que se propague dentro de tu gremio. La verdadera fuerza proviene de la unidad, la confianza y la protección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Ser fuerte es cuidar, proteger, cuidar y valorar a quienes te rodean. Eso es lo que significa ser fuerte, añadió el anciano santo mago. El rostro de José se torció en una mueca de desprecio. Palabras nobles para una causa inútil. ¿Crees que tu camino recto te protegerá? Te hace predecible, Makarov. Y la previsibilidad es una debilidad que puedo explotar. La sala quedó en silencio, los miembros de ambos gremios absorbieron el peso del intercambio. José desvió su atención de Makarov, el fastidio que se había atrevido a entrar en su casa con tanta falta de respeto. Observó los rostros de los miembros de su gremio, aquellos que le habían jurado lealtad. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro mientras se preparaba para inspirarlos, para cimentar su lealtad con palabras tejidas con ambición y poder. Amigos, camaradas, comenzó, y su voz resonó por el salón con una fuerza carismática. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Ante nosotros hay un camino pavimentado por los viejos guardias, aquellos que ejercen el poder para despreciar y reprimir. Lo han visto hoy, cuando Makarov irrumpió en nuestra casa, lanzando amenazas como una demostración de fuerza. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo, mientras su mirada atravesaba a cada miembro mientras hablaba. Pero nosotros no somos como ellos. No usamos nuestro poder para menospreciar o gobernar con miedo. No, usamos nuestro poder para apoderarnos de nuestros sueños, para forjar un destino que sea verdaderamente nuestro. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La presencia de José era magnética y sus palabras despertaron un entusiasmo ardiente en los miembros de su gremio. Miren a su alrededor, continuó el mago santo, elevando la voz con pasión. Cada uno de ustedes vino a Phantom Lord porque buscaba un lugar donde su fuerza pudiera florecer, donde sus talentos pudieran ser reconocidos y no sofocados por los juicios arbitrarios de aquellos que se sientan en lo alto. Las manos de José gesticulaban enfáticamente mientras hablaba. No estamos sujetos a sus reglas anticuadas. Somos libres de moldear el mundo como nos parezca. Y sí, esto significa que a veces debemos oponernos a quienes nos quieren oprimir. Makarov nos teme porque sabe que tenemos el poder de cambiarlo todo. Teme la nueva vida que podemos traer a este mundo, un mundo donde el poder respeta al poder, donde la fuerza se honra por sobre todas las cosas. Caminó lentamente entre los miembros de su gremio, estableciendo contacto visual, reforzando su conexión con cada uno. Nos desprecian porque nos temen.
Temen en lo que podemos convertirnos. Vienen aquí con amenazas, no porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes como para desafiar los cimientos a los que se aferran. La voz de José se volvió atronadora cuando se detuvo justo en el corazón del gremio, donde todas las miradas se posaron en él con excelente claridad. Pero ya no nos acobardaremos. Hoy, nos desharemos de las cadenas del miedo y abrazaremos el camino de la nueva vida, el camino del Señor Fantasma, donde nuestros sueños se forjan con nuestras propias manos. Se mantuvo desafiante, con la vista periférica fija en los ojos inquebrantables de Makarov. Afirmamos nuestro derecho a existir, prosperamos de la manera que queremos y dictamos nuestras propias condiciones en este mundo. Alzando una mano solitaria en el aire, la sala contuvo la respiración, todas las miradas fijas en José. Entonces, con un chasquido deliberado de sus dedos, estalló el caos. Los magos de Phantom Lord, previamente contenidos por el peso de las palabras de José, ahora se lanzaron contra los invasores de Fairy Tail con una furia nacida de pasiones encendidas. Naruto, Ultear y Laxus se separaron rápidamente y cada uno se enfrentó a enjambres de magos fantasmas, incluidos 3 de los 4 elementales. A pesar de la abrumadora cantidad de ellos, cada uno de los miembros de Fairy Tail demostró su formidable destreza. La batalla de Naruto. Naruto se movía con rapidez, su experiencia en innumerables batallas se reflejaba en él mientras se enfrentaba a múltiples oponentes a la vez. Sus movimientos eran un torbellino de eficiencia. Cada golpe, patada y esquiva meticulosamente calculados para lograr el máximo impacto. Un mago fantasma se abalanzó sobre él con una espada imbuida de magia, pero Naruto lo esquivó sin esfuerzo, agarró el brazo del mago y usó su impulso para lanzarlo contra un grupo que cargaba por detrás. Invocando un clon de sombra, Naruto logró cubrir más terreno, luchando espalda con su duplicado. El clon, imbuido de una gran cantidad de chakra, no era una simple distracción, sino un formidable luchador, que reflejaba cada hábil movimiento de Naruto. Se movían en perfecta sincronización, su fuerza combinada abrumaba a los magos que se atrevían a acercarse. En medio de la refriega, Naruto alcanzó a ver a 2 de los 4 elementales dando un paso adelante, el shinobi no sabía quiénes eran, pero sus ojos experimentados rastrearon cómo el resto de sus oponentes les daban un amplio margen a los dos. A través de breves fragmentos y susurros, captó sus nombres. Monsieur Solito Tamaru. Levantando una ceja poco impresionada, Naruto esperó el ataque de los 2 magos fantasmas más fuertes, los 2 miembros de los 4 elementales, junto con todos los demás magos. Lo que siguió después se podría resumir en 3 palabras para todos los que estaban involucrados contra los shinobi. Dolor y humillación. La confrontación de Ultear. Ultear, más estratégica y contenida, utilizó su magia de manipulación del tiempo, Arc of Time, para crear distorsiones en el campo de batalla. Envejeció las armas en manos de sus atacantes, convirtiendo las espadas de acero en óxido en cuestión de segundos y revirtió los ataques mágicos recibidos a estados inofensivos. Cuando comenzó la escaramuza, los ojos de Ultear, agudos e inflexibles, recorrieron el campo de batalla. Divisó a sus primeros objetivos, magos que cargaban con armas que brillaban con un poder encantado. Con un movimiento de muñeca, aceleró el tiempo alrededor del acero de sus espadas, que se desmoronaron en polvo rojo, y las partículas se dispersaron en el viento como los años que representaban. Sus oponentes los miraron con incredulidad. Su principal ataque se convirtió en nada más que un recuerdo en cuestión de segundos. Sin detenerse allí, Ultear observó una andanada de ataques mágicos que se dirigían hacia ella. Con un elegante giro, sus manos trazaron arcos en el aire y los hechizos retrocedieron, sus energías se disiparon en una luz inofensiva, meras chispas antes de que pudieran convertirse en peligro. Cada movimiento que hacía era preciso, su control sobre el tiempo era absoluto, manipulando el pasado y el futuro con un simple pensamiento. Su conciencia del campo de batalla era asombrosa. Cuando un mago atravesó su capa de defensas, lanzando una red de energía crepitante, Ultear se hizo a un lado con calma, tocando el suelo mientras se movía. La tierra respondió, envejeciendo siglos en cuestión de segundos, abriéndose en una trampa enorme que se tragó a su posible agresor y a sus compañeros. Cayeron gritando en el vacío oscuro. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Al ver su efectividad a distancia, varios magos fantasmas decidieron acortar la distancia, con la esperanza de sorprenderla sin estar preparada para el combate físico. Cuando el primer atacante se acercó, ella esquivó su ataque con un elegante giro, agarró su brazo y usó su impulso para lanzarlo contra otro asaltante. Apenas el primer mago había tocado el suelo cuando otro atacante ocupó su lugar. Este era más rápido y lanzó una serie de golpes rápidos destinados a abrumar sus defensas.
Ultear bloqueó los dos primeros golpes con sus antebrazos. El impacto resonó en sus brazos y su rostro estaba concentrado. Cuando llegó el tercer golpe, agarró la muñeca del atacante, la giró bruscamente y le dio una fuerte patada en la rodilla. El sonido de los ligamentos al romperse llenó el aire mientras el mago aullaba de dolor y se desplomaba antes de poder continuar con su ataque. Con dos abajo, un tercer contrincante se acercó, este más cauteloso. Hizo una finta hacia la izquierda y luego lanzó una patada alta hacia la derecha. Ultear, anticipándose al movimiento, se agachó para esquivar la patada y se lanzó hacia arriba, golpeándolo bajo el mentón con la palma de la mano. La fuerza de su golpe hizo que su cabeza se echara hacia atrás, haciendo que cayera hacia atrás, demasiado fuera de sí. Dándose la vuelta, Ultear levantó rápidamente un pie y lo lanzó hacia la cara de un mago de Phantom Lord. El mago, completamente sorprendido por su rápida respuesta, solo tuvo una fracción de segundo para registrar el borrón de su bota antes de que conectara con su rostro. Mientras su forma inconsciente se deslizaba hacia atrás, con sangre goteando de su nariz rota, Ultear bajó la pierna con gracia, una pequeña sonrisa, que contenía rastros de sed de sangre, se mostró a los magos boquiabiertos que la rodeaban y que ahora lamentaban haberla atacado explícitamente. La algarabía de Laxus. Laxus se deleitaba con la naturaleza directa del combate, su cuerpo crepitaba con energía eléctrica pura. Mientras se abría paso entre enjambres de magos fantasmas, lanzaba arcos de relámpagos que aturdían a varios atacantes al mismo tiempo. Su control sobre la electricidad era magistral, creando campos de partículas cargadas que electrocutaban a cualquiera que se acercara demasiado. Su método se basaba menos en la delicadeza y más en la fuerza bruta, enviando ondas de choque de energía eléctrica que derribaban a sus oponentes. Mientras se abría paso entre los combatientes, Arya, el elemental de viento de los cuatro, lanzó un ataque sorpresa, intentando tomar a Laxus desprevenido con una ráfaga de viento cortante. El ataque se produjo con rapidez, un viento cortante que parecía casi invisible en medio del caos de la sala del gremio. Sin embargo, a pesar de la sutileza del ataque, los instintos de Laxus estaban alerta. Sintió que el aire se movía y se giró bruscamente. Esta vez su respuesta fue más física. Se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través del viento con un gran impulso, y su cuerpo actuó como un ariete. El impacto de su ataque interrumpió la concentración de Arya, el ataque de viento vaciló ante la fuerza física que ejercía Laxus. Arya intentó retirarse, pero Laxus se abalanzó sobre él en un instante, con movimientos rápidos y decisivos. Agarró a Arya por la túnica, lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared del salón del gremio. La piedra se agrietó bajo la fuerza y el polvo se alzó a su alrededor. Antes de que Arya pudiera recuperarse, Laxus desató una andanada de puñetazos, cada uno de ellos impactando en el cuerpo de Arya con un efecto devastador. Los sonidos de los impactos resonaron por el pasillo, un claro testimonio del poder puro de Laxus. Cuando finalmente derribó a Arya, el mago del viento apenas estaba consciente, su cuerpo flácido y derrotado. Dándose la vuelta desde la figura arrugada de Arya, Laxus se enfrentó al ataque de otros magos del señor fantasma. Los otros magos fantasmas, desconcertados por la brutalidad del ataque de Laxus, reunieron sus fuerzas para un ataque coordinado. Desataron una avalancha de magia. Bolas de fuego, púas de hielo y ataduras de sombras volaron hacia Laxus con intenciones letales. Con un rugido, Laxus extendió sus brazos, invocando una formidable barrera de energía eléctrica. Los ataques entrantes chocaron con la barrera, explotando en un espectacular despliegue de luz y sonido, cuyas energías fueron neutralizadas por el abrumador poder de Laxus. Sin esperar a que se disipara el humo, Laxus se lanzó hacia adelante, su figura atravesando la neblina como un rayo. Se enfrentó al mago más cercano, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Sin dudarlo, Laxus desató una ráfaga de electricidad directa y a quemarropa en el cuerpo del mago, sus gritos amortiguados por la energía crepitante antes de que su cuerpo se quedara flácido, inconsciente por el ataque despiadado. Punto de vista de Makarov, más o menos. En todo el salón, los magos fantasmas ignoraron a Makarov, quien permaneció firme, con una mirada gélida y penetrante mientras observaba a José. La sonrisa burlona en el rostro de José era evidente mientras observaba el caos que había orquestado. Probablemente sea mejor que peleemos en otra zona, ¿no te parece? Dijo José, con una risa oscura, condescendiente pero retorcida por la diversión. Makarov no dijo nada, su silencio estaba cargado de furia no expresada. Tomando eso como un asentimiento, José caminó hacia una salida oculta del gremio, con la guardia en alto a pesar de la burla que pronunció. Sabía la verdadera fuerza que ejercía Makarov. Cuando el maestro del gremio salió, Naruto, que acababa de despachar a otro mago con una precisa patada circular, notó el movimiento.
Sin dudarlo, formó un clon de sombra único imbuido de mucho más chakra y poder de lo habitual. El clon, reconociendo la situación al instante, se lanzó tras el mago bajito para garantizar su seguridad, preparado para intervenir si la confrontación se intensificaba. Punto de vista normal. Naruto se encontraba en el epicentro de un amplio círculo de cuerpos golpeados, su silueta intacta y marcada contra el caos que lo rodeaba. Ni una mota de polvo estropeaba su atuendo, su presencia era casi etérea en medio de la devastación que había causado. Observó la escena con una mirada aguda y calculadora, un marcado contraste con la brutal eficiencia con la que había despachado a sus enemigos. El shinobi era como una fuerza inamovible. A su alrededor, las formas dispersas de los magos del señor fantasma, incluidos los dos miembros de los 4 elementales, Sol y Totamaru, cubrían el suelo a su alrededor. Sus agudos sentidos, afinados a través de incontables batallas, captaron el suave ruido de pasos que se acercaban. Al girar ligeramente la cabeza, vio a Ultear acercándose a él, con una gracia casi serpenteante. Las pestañas oscuras revolotearon tímidamente, acentuando la pequeña y misteriosa sonrisa que se dibujaba en sus labios. Naruto notó que se le aceleraba el pulso, una reacción que enmascaró con una sonrisa confiada y relajada que desmentía su tumulto interno. Hola, lo saludó Ultear, deteniéndose frente a él, con su cadera ladeada. Lo miró con ojos de un tono chocolate claro que parecían escudriñar profundamente su vibrante azul oscuro. Hola. ¿Cómo va la vida? Respondió Naruto con naturalidad, su voz suave pero resonante en el silencio que siguió a la pelea. Oh, ya sabes, simplemente golpeando a los vándalos aquí y allá, dándoles puñetazos y patadas y todo eso, respondió ella con un gesto juguetón, su tono mezclado con un matiz de diversión. Ah, tarareó Naruto, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión mientras miraba a los magos incapacitados que lo rodeaban. Sé a qué te refieres, yo también estaba golpeando y pateando a los vándalos. Ultear soltó una risita, un sonido melódico que se acentuó con el trasfondo de su conversación. Sí, lo sé, respondió, señalando con un elegante movimiento de la mano la pila de enemigos derrotados. Sintiéndose un poco avergonzado, Naruto se rascó la nuca. Vamos a ver cómo está Laxus, sugirió. Es una buena idea. Mientras caminaban hacia la ubicación de Laxus, Naruto no pudo evitar que sus ojos se sintieran irresistiblemente atraídos por la forma de Ultear. El sutil balanceo de sus movimientos lo cautivó, viéndola vestida con ese leotardo y esas medias, en su estado distraído, Naruto pisó accidentalmente a alguien, la elevación repentina casi lo hizo tropezar, pero el movimiento repentino lo ayudó a recuperar sus pensamientos y el horror corrió por sus venas cuando un pensamiento aterrador se abrió camino hacia su cabeza. ¿Me estoy volviendo un sabio pervertido? Esta fue una pregunta que lamentablemente quedaría sin respuesta. Suspiró por dentro, al menos no lo habían pillado mirando. O eso pensaba el shinobi. Por el contrario, Ultear estaba muy consciente de su mirada y estaba encantada con cómo prácticamente tenía el objeto de su inmenso interés bailando en la palma de sus manos, apenas reprimió una risita cuando lo notó casi caer, su corazón revoloteaba con el conocimiento de su atención. Llegaron y encontraron a Laxus de pie en medio de las consecuencias de su propia destrucción. Tenía los brazos cruzados y su expresión era una mezcla de irritación y satisfacción mientras observaba las figuras brutalmente golpeadas de los magos que cubrían el suelo a su alrededor. Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente ante la severidad de la obra de Laxus, no del todo divertido por lo excesivo de la misma. Laxus captó la mirada de Naruto y le devolvió una mirada desafiante. El aire entre ellos crepitaba con un desafío tácito. Antes de que la tensión pudiera aumentar, Ultear intervino rápidamente y se interpuso entre los dos formidables rubios. Ya basta, los dos, afirmó, con voz autoritaria pero tranquila. No tenemos tiempo para esto. Necesitamos reagruparnos con el maestro Makarov. Naruto asintió y sus rasgos se suavizaron mientras hablaba sobre el peligro potencial que corría su maestro de gremio. Envió un clon para que lo rastreara, por si acaso, mencionó, asegurándose de que estuvieran al tanto de su medida de precaución. Laxus se burló y su expresión se suavizó hasta convertirse en una sonrisa burlona. El viejo es fuerte. Más fuerte de lo que la mayoría cree. No perderá ante basura como José Parla. Al aceptar esta tregua temporal, las dos rubias se relajaron un poco y volvieron a concentrarse en la misión. Fue entonces cuando sintieron una oleada abrumadora de magia de luz que atravesó el aire, una sensación tan potente que aturdió momentáneamente a Naruto y Ultear. Laxus, sin embargo, permaneció imperturbable. Esa es la ley de las hadas, explicó Laxus con un tono respetuoso y a regañadientes. Es uno de los hechizos más poderosos del anciano.
Solo lo usa cuando no tiene otra opción, o si considera que su oponente es alguien que merece sufrir sus efectos. Ultear miró alternativamente a las dos rubias. Bueno, será mejor que lo revisemos, incluso si es inmensamente fuerte. Ninguno de los dos se opuso, aunque Laxus aceptó a regañadientes. El trío avanzó rápidamente a través del devastado salón del gremio y salió al aire fresco del claro donde Makarov y José habían concluido su duelo. La escena que los recibió era completamente diferente del caótico campo de batalla que habían dejado atrás. El claro estaba extrañamente silencioso, salvo por el susurro de las hojas en una suave brisa. Cuando Naruto, Ultear y Laxus se acercaron, sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que tenían frente a ellos. José estaba de pie, o más bien, apenas estaba de pie, frente a Makarov. Su apariencia era impactante. El mago, que alguna vez fue robusto, ahora lucía demacrado, su forma esquelética y frágil, como si la esencia misma de su vitalidad hubiera sido drenada. La transformación fue tan severa que apenas se parecía al formidable maestro del gremio de Phantom Lord. Naruto, sintiendo la gravedad de lo que había sucedido, liberó su clon de sombra que había estado monitoreando la situación. A medida que el clon se dispersaba, sus recuerdos inundaron a Naruto como una rápida corriente de imágenes y sensaciones, una película automática que revelaba el curso de la batalla en cuestión de segundos. A través de estos recuerdos, Naruto vislumbró la paliza que Makarov le había infligido a José, que en su mayoría era unilateral. Un destello de compasión se agitó en su interior por el mago derrotado, la severidad del castigo quedó al descubierto en su ahora frágil forma. Makarov se volvió para saludarlos, con expresión severa y resuelta. Sus ojos evaluaron brevemente a su equipo antes de hablar, su voz transmitía autoridad y firmeza. «Llamen a los caballeros rúnicos», ordenó Makarov con firmeza, mientras su mirada oscilaba entre Naruto y Ultear. «Deben ser notificados de esto». Ultear asintió con expresión sombría, entendiendo las implicaciones de sus acciones de hoy. Sacó una lágrima de comunicación de su bolsillo y sus dedos trabajaron rápidamente para enviar la alerta necesaria.